la violencia entre los sexos es el mayor doble estándar del feminismo. Como ustedes saben, una de las armas principales que tiene el feminismo hoy en día es la violencia, en teoría en contra de las mujeres. Y eso lo utilizan para quitarte tus derechos, para afianzar el matriarcado en el que vivimos. Y el día de hoy te voy a demostrar por qué es un doble estándar y por qué no es real. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, tenemos que entender dos cosas. Hoy se habla como violencia de género cuando solo se agrede a las mujeres, entendiendo o olvidando, mejor dicho, que hay dos géneros, hay hombres y mujeres. Las violencias de género se pueden hacer de mujeres a hombres y de hombres a mujeres, en teoría, pero hoy solo se habla cuando se agrede a las mujeres. El otro factor que me gustaría hacerte ver es que cuando hablamos de violencia hacia los hombres, tanto socialmente, legalmente e incluso la interpretación de la ley por parte de los jueces, la violencia solo es agresión física. Es decir, te tiraron una cacerola por la cabeza o te agarraron a golpes, te dieron una cachetada. Aunque no te duela, es violencia. Pero el feminismo ha sido muy hábil en crear que para las mujeres todo es violencia. Hoy en día está aceptado que si le hablas mal a una mujer, es violencia. Si no haces lo que una mujer quiere, es violencia psicológica. Si no le pagas algo que quiera una mujer, es violencia económica. Todo puede ser considerado violencia. Si a la mujer simplemente no le gusta, se considera violencia. Cuando en cambio hacia los hombres, solo es violencia física. E insisto, muchas veces consideramos que porque las mujeres son más débiles que los hombres, y si no te dolió, es decir, si no usó un cuchillo en contra tuya, pues entonces no es violencia. Si no te dolió, no es violencia. Cuando, pues sí, o sea, cualquier cosa, cualquier agresión física es una violencia. Y porque no se reconoce esa misma violencia emocional, psicológica o económica en contra del hombre. Por favor, dame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. ¿Sabías tú que el 96% de los hombres que reciben violencia nunca van a una fiscalía? O en México le llamamos ministerios públicos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Hay un fuerte estigma social del hombre fuerte. El hombre no puede llorar, no te quejes. Y nuevamente, solo se acepta violencia física. Si tú como hombre vas a una fiscalía y dices, es que mi mujer me habló mal, pues se van a reír de ti. Mientras que si va tu mujer, a ti te pueden meter al calabozo, te pueden meter al bote por un buen rato. ¿No te parece tristísimo que solo el 4-5% de los hombres violentados pueden o se atreven a ir a una fiscalía? Por todo este tema de que los hombres somos fuertes, no lloramos, somos los rudos. Entonces, ¿realmente todos los estudios de violencia les podemos creer? Te quiero dar un dato muy importante. Se llama el macroestudio FIBERT. Es un estudio que toma, al ser macro, estudia 245 estudios internacionales de hombres y mujeres en relación a violencia en parejas, en el cual se demostró que las mujeres son mucho más propensas a la violencia y que las mujeres es más normal que utilicen armas, en particular armas blancas, pero también puede ser veneno o otro tipo de armas, en contra del hombre. En este estudio se encuentra que en los últimos 5 años, el 30% de las mujeres de estos 245 estudios aceptaron que le hicieron algún tipo de violencia a su pareja en los últimos 5 años. Otro macroestudio muy importante que se hizo más bien en medios psicológicos demostró que el 25% de las mujeres realizan, es decir, una cuarta parte de las mujeres realizan violencia a su pareja. Mientras tanto, los hombres era el 18%. Estos dos macroestudios lo que demuestran a gran escala es que en realidad las mujeres son mucho más propensas a la violencia y lo hacen más seguido. Si una mujer te exige dinero, te cachetea, te maltrata, abusa psicológicamente de ti, sigue siendo violencia. Y las mujeres lo hacen más que los hombres. Pero hoy el feminismo sigue insistiendo en que debemos ser misándricos y vivir en un matriarcado derivado de la violencia. Porque las mujeres todos son seres de luz y ellas no hacen violencia. La única violencia es de los hombres. Por eso es que la masculinidad es mala. Es decir, por el hecho de que seas hombre, eres violento. Y que las mujeres no lo son.
cuando dos macroestudios muy importantes realizados a nivel internacional te están demostrando que, por el contrario, son más violentas las mujeres. Quizás no tanto físicamente, pero sí son más violentas. Te voy a dar otro ejemplo. Se hizo un estudio entre Colombia, México y Perú que demostraba que para el 2015 una cuarta parte de la violencia que se denunciaba, por lo menos, y recuerda, el 96% de los hombres no denuncian, pero de aquella que se denuncia era por parte de las mujeres, un 25%. Ese mismo estudio demuestra que para el 2022 la mitad de los casos denunciados, solo los denunciados, eran de mujeres hacia hombres. Que no pase nada en la fiscalía y que los jueces lo desechen es otra cosa, pero a nivel denuncia es la mitad. Es decir, la mitad de la violencia lo hacen las mujeres y la otra mitad de los hombres. Y se estima que para este año va a haber mucho más denuncias por parte de hombres. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo encuentres. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A dos cosas. Uno, que entiendas que los hombres podemos recibir más allá de violencia física y que esta misma es bidireccional. No existe tal cosa como violencia de género. Porque recuerda, violencia de género, el término violencia de género como tal, significa que fuiste violento por el hecho de que esa persona, es decir, que la mujer, es una mujer. No por otras razones, pobreza, educación, drogas, estatus social. No. Es solo por el hecho de que es una mujer. Y que es completamente bidireccional. El segundo punto que me gustaría hacerte ver y darte a entender es: el feminismo ha utilizado la violencia como un arma para manipular y crear la misandria y el matriarcado en el que vivimos. Y te voy a poner el mejor ejemplo. En realidad, el feminismo y todos estos ministerios de la mujer ¿han reducido la violencia hacia la mujer? No. Por el contrario, esconden a las verdaderas víctimas. Porque, ojo, sí existen víctimas. Para ambos lados, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad lo que están haciendo es empoderar o permitir a las mujeres crear denuncias falsas y que ellas sean mucho más violentas. Si no, vean las estadísticas. Cada día hay más violencia por parte de las mujeres hacia los hombres y pareciera que no pasa nada. Seguimos con el discurso de que el único que recibe violencia es la mujer, y muchas veces por temas de género, es decir, solo porque es una mujer. Mientras tanto, estamos olvidando a los hombres. Un claro ejemplo es aquellos países que eliminan todas estas leyes de género o los institutos de la mujer. Casualmente las cifras de violencia a la mujer bajan. ¿Por qué? Porque es un negocio. Al final del día, los institutos de la mujer y el feminismo no son más allá que un negocio, porque hay dinero involucrado. Un clarísimo ejemplo: en España están tratando de decirle a las mujeres que levanten alguna acta en contra de un hombre por violencia de género, les van a pagar por los siguientes 5 años por parte del Estado. ¿Ustedes no creen que va a haber casualmente más actas y más denuncias por violencia de género? Por supuesto, si a mí me van a regalar dinero y no hay castigo si es una denuncia falsa, por supuesto que yo también pondría un montón de denuncias de género, si el gobierno me lo va a pagar. El feminismo y los institutos de la mujer lo único que buscan es inflar esas cifras a su conveniencia. ¿Por qué? Porque con eso ganan más dinero y crean más leyes y más desigualdades hacia el hombre. Cuotas laborales de género, leyes de género, etc. No te dejes engañar por el tema de la violencia. Hoy está más que demostrado que la violencia no tiene género y es bidireccional. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.